Vamos a dar lugar a la segunda ponencia de esta mañana. El tema a desarrollarse es la construcción de nuevas narrativas con enfoque de género. Para su tratamiento vamos a tener a Sandra López. ¿Quién es Sandra López? Bueno, y justamente ojalá que Sandra también nos interpele en esa pregunta que hacía José Ignacio. ¿Qué estamos haciendo con el tema de diversidad y de feminismo? ¿Y cómo tiene que comenzar a trastocar el trabajo de ALER? Pues Sandra López es licenciada en Lenguas y Literatura, tiene un posgrado en Antropología Social con aplicación a género y conflictos sociales. También es coordinadora de la Fundación Gamma desde el año 2010, secretaria técnica del Observatorio Ciudadano de Comunicación desde el 2004 y directora del Refugio Calmecat, que es un centro que se dedica justamente al cuidado de la naturaleza, la terapia social y la generación de espacios de autocuidado. Justamente coordina el proyecto de monitoreo mundial de medios para América Latina y el Ecuador desde el año 2005. Experta en género y comunicación, le damos la cordial bienvenida a Sandra López. Tiene un espacio de 30 minutos para compartir y luego, por supuesto, la interacción. Muchísimas gracias, Yolani. Un gusto conocerle personalmente, parte del equipo de monitoreo de Honduras. Muchísimas gracias. Buenos días con quienes me acompañan acá. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a ALER, a CIESPAL por la invitación. Realmente es un honor acompañarles y felicitamos esos años de aniversario. Es todo un camino recorrido del que hemos sido parte también, si no participantes directas, pero sí nos llegaban también los cassettes con la información de ALER para nuestro programa Mujeres en la Radio allá en los años 90. Bueno, la narrativa desde la perspectiva de género. Si me ayudan, por favor, con la presentación. Quisiera empezar, bueno, intentaré abordar 4 ejes. El primero relacionado con conceptos básicos sobre violencia de género, violencia simbólica. En una segunda parte, algunos estereotipos de género. En una siguiente parte, las narrativas que encontramos en los medios de comunicación y finalmente el hacia dónde ir, ¿no? Cómo plantear nuevas narrativas a partir de justamente los resultados del Monitoreo Mundial de Medios del año 2020. Quiero comenzar con el tema de violencia de género. Es uno de los elementos que planteaba Gerardo. Obviamente la vinculación con los derechos humanos desde la comunicación es esencial al ser un derecho mismo y al ser un camino para el ejercicio de otros derechos. Y quisiera empezar por la violencia de género porque es un tema que cruza los medios de comunicación, ya que si bien por un lado parecerían inofensivos en sus contenidos frente al tema de la situación de género, al tema de violencia, todo lo contrario, tienen en su contenido muchos mensajes implícitos y explícitos que tienen directa consecuencia en la violencia de género. Y entonces, tomando en cuenta que la violencia de género es aquella agresión que se da desde un género hacia otro, solamente por la característica de ser mujer y que puede darse en la calle, en la casa, en el trabajo, en las instituciones educativas. La violencia de género tiene entre sus componentes una especial que en el Ecuador se le acaba de dar énfasis en la nueva ley contra la violencia y que es la violencia simbólica. Y las características de la violencia simbólica tienen que ver justamente con esa anuencia que tenemos como espectadores y espectadoras, como público que recibe los mensajes, y muchas veces también como productores y productoras de mensajes, de no ser tan evidente, de ser tan sutil que a veces no la consideramos, o de ser tan inofensiva aparentemente, que pensamos que puede no influir finalmente en el comportamiento y que puede ser una vez o que puede ser otra vez utilizada o que puede estar como parte de nuestra narrativa y que no va a tener consecuencias. Y la característica fundamental de la violencia simbólica es justamente esa receptividad que tenemos frente a ella. Pensamos que es una broma, pensamos que es una palabra, pensamos que es una simple omisión y en definitiva está allí la base de todas las otras violencias que vendrán posteriormente, en donde ya se habla de la verbal, de la psicológica, de la física, del abuso sexual.
¿Por qué me afinco en la violencia simbólica? Porque justamente tiene relación con las entidades en donde se construyen los imaginarios sociales. Y una de ellas, por supuesto, es la comunicación, los medios de comunicación y ahora las redes sociales. La violencia simbólica se expresa en el sexismo. Y el sexismo no es otra cosa, justamente como empecé con el término de violencia en general, el sexismo justamente es la discriminación de un sexo hacia otro por considerarlo inferior. Inferior en la posibilidad de ejercicio de derechos, inferior en la valoración del trabajo que realiza, inferior en salarios. Es decir, las expresiones del sexismo también son muchas. Y una de ellas justamente son los estereotipos de género. Entre los estereotipos de género, entonces, nos vamos a referir a aquellos mandatos sociales que se construyen por caminos diferentes y que hacen que se nos asigne a mujeres y a hombres características solo por el hecho de nacer con ese sexo. Entonces, a las mujeres se nos asigna el rosado, a los hombres el celeste, y a partir de ello empiezan los estereotipos de género, que, digamos, pedagógicamente se pueden clasificar en aquellos relacionados con los roles, con las actividades y profesiones que tenemos, las actividades que realizamos, con los atributos, con esas cualidades que más bien tienen que ver con las características del pensamiento, de las emociones de mujeres y hombres, y finalmente con los espacios. Entonces, en los roles vamos a encontrar generalmente a las mujeres con roles de cuidado, enfermeras, tal vez al cuidado de niños y niñas, personas al servicio también. Generalmente el sector servicio tiene mucha conformación femenina y todo lo que tiene que ver con la casa, el rol de cuidado en la casa. Cuidar a los hijos, a las hijas, cuidar al compañero, preparar la comida, limpiar la casa, es decir, todas las condiciones que se dan para el cuidado de la vida en manos de las mujeres. Y a los hombres, por el contrario, la sociedad les ha asignado este rol de proveedores que tiene que ver mucho con la consecución de dinero, ¿no?, fuera de la casa. Entonces son roles que están generalmente fuera de la casa y muy asimilados también con esta situación de poder que mencionaba Gerardo, ¿no? Entonces son roles de liderazgo, son roles en la política, por supuesto, roles en el deporte, es decir, roles ganadores, roles que siempre están compitiendo. Y tiene que ver mucho también con los atributos, en donde las cualidades asignadas a mujeres y a hombres van a tener relación con esos roles, y entonces las mujeres, para estar en la casa, deberán ser sensibles, sacrificadas, tiernas, siempre ligadas al rol de la maternidad, y los hombres, en cambio, fuertes, libres, autónomos, con capacidad de decidir, con estos atributos generalmente con muchas mujeres alrededor. Eso sobre todo vemos en las publicidades o en algunas series. Y las mujeres más bien dedicadas siempre a estos roles de cuidado con los hijos alrededor, y eso lo vemos también, como veremos después, en el monitoreo de medios, en los resultados. Finalmente está el tema de los espacios. Las mujeres estamos en la casa, en el espacio privado, los hombres en el espacio público. Entonces, cuando se habla de los medios de comunicación, de los mensajes que escuchamos, que vemos en las redes sociales, podemos encontrar que en los medios importa lo que se ve, lo que no se ve, lo que se presenta, lo que no se presenta y el cómo se presenta. Así es que al hablar de las publicidades vamos a hablar básicamente de las mujeres como objeto sexual. Esa es una de las características, de los estereotipos más frecuentes cuando se habla de publicidades, y también en estas nuevas series que hay y que nos inundan en toda Latinoamérica, que son estas series de los narcos, ¿no? Entonces está la mujer como objeto sexual, al lado de las motocicletas, al lado de los vehículos, al lado de los neumáticos, con poquita ropa, con su actitud erótica, vendiendo cualquier producto que nada tiene que ver con su cuerpo, porque obviamente si tiene que vender un bikini, bueno, pues está bien que se ponga el bikini y lo muestre para la venta. Sin embargo, se está vendiendo un producto y se está vendiendo un cuerpo, y eso nuestro subconsciente lo asimila como tal. Por lo tanto, empezamos a considerar a esa persona que es un objeto como una cosa que no tiene derechos, como una cosa que no piensa, como una cosa que no siente. Entonces, el primer gran estereotipo dentro de la publicidad, las mujeres como objeto sexual. Un segundo gran estereotipo dentro de la publicidad es las mujeres como objeto decorativo. Ya no están en bikini, ya no están en actitud erótica, pero están sentadas igual vendiendo la cerámica o vendiendo un perfume o vendiendo una pantalla plana, junto al objeto sin hacer absolutamente nada más, ni siquiera lo utilizan. O sea, no es que nos están indicando cómo usar el pantalla plana, no, están simplemente sentadas al lado del producto.
Y la otra actitud es esta mujer que no habla, que no piensa, esta mujer tonta casi, que está ahí ofreciendo un perfume, por ejemplo, y está con estas actitudes así como viendo al infinito, sin decir nada, sin proponer nada. Estos estereotipos, si cambiamos de sexo en la publicidad y colocamos a un hombre, por ejemplo, en bikini, igual, o en un terno de baño muy chiquito, en tanga, vendiendo el mismo vehículo, nos va a llamar la atención y vamos a decir, ¿y esto? ¿Cómo se les ocurre a los productores de hacer esta campaña? Así es que la mejor forma de reconocer estos estereotipos es justamente colocando imaginariamente al hombre en lugar de la mujer y ver si queda bien en nuestro sentido común. Si no queda bien, si nos llama la atención, quiere decir que ahí existe sexismo, que ahí está la violencia simbólica que tradicionalmente, que normalmente en la cotidianidad no estamos observando. Y el siguiente estereotipo en la publicidad es el de la mujer en la casa, con los condimentos, con el aceite, con la pasta, con el detergente, con el uniforme de los niños y niñas, con la medicina, es decir, preocupadas desde que amanece hasta que anochece de la casa, con una característica fundamental, están muy elegantes. Ninguna mujer que hace el trabajo de la casa está como están las mujeres en las publicidades, con las uñas bien pintadas, con el pelo muy bien cuidado, es decir, es una ama de casa completamente modelo, ¿no? Frente al modelo occidental de belleza, y vamos nuevamente a los estereotipos globales en los medios de comunicación. Los hombres, ¿cómo aparecen en las publicidades? Son los médicos, los científicos, los líderes, siempre están con el maletín en la mano, con su traje, con la tarjeta, comprando las vacaciones, comprando la vivienda, decidiendo qué vehículo usar. Aparecen también, obviamente, en el ámbito de los vehículos, vendiendo los aceites, siendo expertos en las máquinas, todo lo que tiene que ver con tecnología es para los hombres. Si vemos publicidades en el Día de la Madre y en el Día del Padre, vamos a ver las publicidades del Día de la madre enchufada a la lavadora, a la licuadora, a la cocina, y el padre enchufado a la pantalla plana, a la tecnología, al smartphone, en fin. O sea, parecería que no, pero si vemos las publicidades en estas épocas específicas es como si volviéramos hace 40 años, cuando en la vida real las cosas han cambiado bastante, por suerte. No suficiente, como veremos, pero han cambiado, y de esto no dan cuenta. Y el monitoreo que se realiza en general, nosotros desde Gama, desde la organización en donde trabajo, nos hemos especializado, si se quiere, en el análisis de publicidades y se analizan todo tipo de medios públicos, privados, incluso medios comunitarios, con publicidades en radio. Y en las publicidades en radio se siente y se percibe también lo mismo, ¿no? Son los hombres los expertos en la agricultura, en el producto químico, en el abono, en la siembra o en la mecánica, son los servicios que se ofrecen para hombres, son ese tipo de servicios. Y nuevamente las mujeres están ofreciendo la peluquería, el spa, los masajes, o dedicadas al cuidado de los hijos y las hijas, buscando la comida para los hijos y las hijas. Entonces decíamos, la narrativa en las publicidades, en las noticias, en las redes sociales, es lo que se ve, lo que no se ve, lo que se dice, lo que no se dice, todo eso es parte de la narrativa, cómo se presenta, en dónde se presenta. Sigamos, por favor. Aquí están las mujeres como objeto sexual, decíamos, vendiendo cualquier producto con esa actitud en la venta, ¿no? La siguiente, por favor. Mujer objeto decorativo, sin hacer absolutamente nada, ni siquiera mostrar las bondades del producto, están allí. Igual, con la misma asimilación mental, ¿no? La mujer un objeto. La siguiente, por favor. Aquí estamos las que hacían mención, a las que la mujer no piensa, no habla, está ahí con casi ira. Mostrábamos estas publicidades a niños y a niñas y decían, ¿qué le pasa? ¿Está enferma? La siguiente. Y aquí la mujer como ama de casa, ¿no? Como decíamos, cuidado de los hijos, las hijas, la cocina y todo lo que tiene que ver con la casa, y muy cuidadas ellas también. La siguiente, por favor. Los hombres en general, entonces científicos, líderes, gerentes. La siguiente, por favor. La ausencia de la diversidad. Cuando hablamos de etnia, el modelo occidental de belleza es el que prima, para hombres y para mujeres, entonces son generalmente tendiendo más a blancos o blancas que a mestizas, con un modelo de peinado, y lo mismo sirve para niños y niñas, es ese modelo occidental de belleza. En los estudios de publicidades que nosotros hemos hecho en el último año, la población indígena y afroecuatoriana no llega al 2%. Y en el monitoreo de medios, en las noticias, la población indígena no llega a representar el 3%, entonces es una invisibilización total de las diferentes etnias que habemos aquí en América Latina.
La siguiente, por favor. Y aquí es lo que les comentaba sobre el Día de la Madre y del Padre. Y lo que más llama la atención es que también en la sección juguetes encontramos la misma clasificación. Si vamos a la sección juguetes, vamos a encontrar en un lado las ollitas, las muñecas, todo lo rosado, y en el otro lado las armas, las pelotas de fútbol, los carros, y en fin. Entonces, desde niños y niñas nos meten en ese imaginario y luego en los medios de comunicación se reproduce exactamente lo mismo. Sigamos, por favor. En las noticias, hasta acá hemos visto prácticamente todo lo relacionado con publicidades. ¿Qué vemos en las noticias? Las mujeres generalmente en las secciones de farándula, cuando aparecemos en las secciones sociales bastantes veces como víctimas o siendo fuentes de información como testigos o dando opinión popular. Los hombres en los deportes, en las noticias económicas y también estas noticias muy frecuentes en las redes sociales que dan cuenta también de la conformación de nuestros estados, que son estados en donde, excepto Chile, con suerte que ahora nos está dando ese gran ejemplo de paridad, la mayoría de países tienen en su conformación política las autoridades electas a hombres. Una foto es del Consejo Cantonal de Cuenca, en donde con 15 cantones tenemos solamente 2 concejalas, y son 15 hombres más el alcalde. La otra es una reunión reciente que seguro las personas en el Ecuador le siguieron en las redes, una reunión del presidente con altos jefes de la policía y de los militares por la crisis política en el Ecuador. La siguiente, por favor. En medios internacionales, a las candidatas preguntándoles sobre la novela 50 sombras de Grey, mientras a los candidatos se les pregunta sobre la guerra, sobre la economía, sobre el petróleo, sobre la bolsa. A la bella candidata a alcaldesa, a la nueva y hermosa alcaldesa de Roma, que seguramente al alcalde no le vamos a decir el nuevo y hermoso alcalde o el nuevo y el guapísimo presidente, el nuevo y el guapísimo alcalde. Esa alusión frecuente al estereotipo occidental de belleza es muy común en el caso de las mujeres. Y el otro estereotipo común en las noticias es el no referirse a las mujeres por su nombre. Somos las hermanas de, las madres de, las esposas de. Los hombres tienen un nombre, las mujeres somos la familia de él, somos como apéndices. La siguiente, por favor. Las noticias de violencia, la culpabilización a las mujeres o la justificación del acto violento a los hombres, la degolló porque no la quería. No podía separarse si no la quería, no podía simplemente divorciarse o alejarse, no, la degolló porque no lo quería. Un balazo en la cabeza de guapa estudiante, incluso en una noticia sobre violencia, la alusión al estereotipo físico, ¿no? La mujer amaneció con el cuello destrozado, no amaneció con el cuello destrozado, le asesinaron, fue un femicidio, le mataron, no amaneció solita con el cuello destrozado. Y esta sobre el psicópata que mataba por amor, nuevamente la justificación del acto de violencia. Sigamos, por favor. En los programas de deportes, generalmente las mujeres no aparecemos, empezamos a aparecer en los últimos años, y este es un caso que también en el Ecuador fue muy sonado, que el invitado al programa deportivo se refirió a la modelo como que está buenísima, y le dijo así, ¿no? De usted lo que sea, porque usted está buenísima. Y la chica, que no es modelo, es parte del programa deportivo, lo que pasa es que le tratan como si fuera de estas modelos que obviamente hablan solamente de ciertos temas que son más ligeros, si se quiere, y hay muchas bromas alrededor del programa deportivo, desde los presentadores hacia ella. Pero en esta ocasión fue ya una violencia más visible que simbólica, digamos, o sea, se le insinuó, se le acercó, le dijo que es guapísima y que disculpe, que él es directo y que le gusta ser directo. Y lo que hizo el canal fue después aparecer a pedir disculpas diciendo que a la chica no le ha incomodado. Esa fue la disculpa del canal. Entonces, eso no es una verdadera disculpa en realidad, y el enfoque del programa es completamente sexista, porque la aparición de la mujer tiene su connotación. Sigamos, por favor. Y esto en las redes sociales. Aquí quería resaltar esta principalmente porque no he encontrado otras, y aunque en las redes ya sabemos que existe mucha agresión, sobre todo en el Twitter. Sin embargo, cuando se trata del feminismo, de las propuestas feministas, la agresión se duplica o se triplica. Había hace tiempos, hace unos 2 o 3 años, justo un poco antes de la pandemia, este performance del violador en tu camino, que empezó en Chile y después se expandió por varios países del mundo en realidad, no solo por Latinoamérica. Y alguien decía que se va a presentar ese performance, una tuitera,
Y le contestaron lo que tienen en la toma de pantalla grande, ¿no? Ridículas y mal imitadoras. Y quisiera que en lo de abajo cuenten cuántas palabras groseras se utilizan. Ridículo, vergonzoso, horrible espectáculo, digno de gente sin cerebro. Sean un poco más originales e inteligentes, nadie las va a respetar poniéndose a hacer este tipo de payasadas. Copia de lo que hacen las izquierdosas chilenas y colombianas. Patético y denigrante. O sea, en 4 líneas, una cantidad de groserías por un performance que lo único que busca es una vida libre de violencia. ¿Qué más humana que esa lucha para recibir tanto insulto? Entonces, las redes en los últimos años también se han vuelto un escenario muy, muy agresivo, e incluso un escenario en el que ahora que estuvimos en tantos eventos en el Zoom, se metían los hackers, se metían con imágenes ofensivas, con palabras ofensivas. Yo creo que buscan justamente eventos sobre derechos humanos, eventos sobre género, en fin, y ahí es a meter todo el tipo de agresión. Sigamos, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias de todas estas imágenes? ¿Cuál es la consecuencia del sexismo? Pues se profundiza la discriminación en la casa, en el trabajo, en la calle, en la educación, en la política, en la economía. Menos oportunidades laborales para la mujer. Si solo les estamos viendo en determinados roles, obviamente el momento del acceso al mercado laboral va a ser inferior. Bromas y chistes sobre lo que hacen las mujeres y los hombres. Los hombres si están en la casa mandarina, la mujer si está haciendo mal, la cuestión de la comida es machona. Los hombres si lloran son mujercitas desde niños y niñas. Entonces, mayor desigualdad. Sigamos, por favor. Más discriminación, decíamos, por favor, sigamos. Ya. Falta de valoración real de los trabajos femeninos. El trabajo de la casa continúa siendo un no trabajo. Las mujeres que hacen el trabajo de la casa muchas veces dicen, no, yo no trabajo, yo me paso en la casa. Pasarse en la casa es todo lo que vimos en las fotografías de las publicidades, aún hoy. La naturalización de la violencia, lo que decíamos, esta cosificación, ¿no?, de la mujer como objeto decorativo, la mujer como objeto sexual, una mujer sin derechos, una persona sin derechos. Falta de ejemplos de mujeres líderes para las niñas y para los niños, ¿no? Nuevos modelos que ver. Si tenemos esas reuniones en donde solo están los hombres en los medios de comunicación, no hay modelos que seguir. Entonces necesitamos modelos de hombres sensibles en la casa, con los niños, con las niñas, cambiando pañales. Y modelos de mujeres, líderes, lideresas, ingenieras, capitanas, yo no sé, pilotas, en fin, o sea, esos modelos necesitan ver los niños y niñas para saber que podemos hacer todo lo que queramos ser. Siguiente, por favor. Si nos vamos a algunas cifras, las mujeres representan el 70% de las personas en situación de pobreza, solo el 9% de presidentas mujeres, el 80% de víctimas de trata, mujeres. Globalmente los salarios de las mujeres son más bajos que los de los hombres. Según el último GMMP, las mujeres representan el 25% de las personas en las noticias. En el Ecuador, 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia. Así es que aquello de que los mensajes en los medios son inofensivos realmente es todo un tabú, si se quiere. Y el tema es que incide, que lo que pensamos que ya cambió no ha cambiado suficiente y continúa incidiendo en la situación de desigualdad para mujeres y para hombres y la invisibilización de todas las diversidades. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. Ya. Sigamos, por favor. Nos vamos ahora un poco a las experiencias. Frente a toda esta situación en los medios de comunicación, desde el movimiento de mujeres, desde hace muchos años se planteó la necesidad de analizar la narrativa justamente de los medios de comunicación frente a la imagen de las mujeres. Y en el año, sigamos por favor, en el año 1987, la UAC, la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, cuando tenía su sede en Inglaterra, en Londres, inició una serie de consultas sobre mujeres y medios de comunicación. Y a partir de estas consultas se logró la realización ya de la UAC, conjuntada con varias organizaciones, ISIS Internacional y algunas otras organizaciones, la Conferencia Mundial de las Mujeres, que se realizó en Bangkok en 1994. Y allí uno de los acuerdos fue realizar un monitoreo mundial de medios. ¿Qué implicaba el monitoreo mundial de medios? Hacer una fotografía de un día de las noticias en los países que más podamos en el mundo. Y para esto se convocó a grupos de voluntarios y voluntarias de todo el mundo, de periodistas, de comunicadores, comunicadoras, para que durante un día
monitorean un X número de medios dependiendo de la población, del número de medios, en fin, se fijó las bandas para los medios y se realizó el primer monitoreo de medios en 1995. Y a partir de ese 1995 se han realizado hasta ahora 6 monitoreos mundiales cada 5 años. ¿Por qué cada 5 años? Porque el cambio es muy lento, porque son demasiados años de discriminación y de imaginario social como para pensar en cambios inmediatos. Así es que los cambios que hemos visto hasta ahora obviamente tienen que ver con toda la incidencia, los cambios sobre todo en la narrativa de género, tienen que ver con toda la incidencia del movimiento de mujeres, del monitoreo mundial de medios, pero obviamente todavía queda un trabajo grande por hacer. Les voy a presentar ahora muy brevemente algunos de los resultados del 6º monitoreo mundial de medios que se realizó en el 2020. Originalmente debió hacerse en marzo de 2020, por la situación de la pandemia se pospuso hacia septiembre y fue realmente un monitoreo en las condiciones que conocemos, ¿no? Además que nos permitió acercarnos mucho a los equipos de países, a los voluntarios y voluntarias del monitoreo, realizar muchos talleres virtuales, lo que permitió también conocernos más, porque en los monitoreos anteriores no habíamos tenido esa oportunidad de hacer este seguimiento tan cercano. Pero también, obviamente, el acompañamiento humano, porque en la situación de la pandemia no solamente se trataba de sacar el resultado del informe del monitoreo, pero también de acompañar a los equipos con todas las crisis que se sucedían, con las subidas y bajadas de las olas, con los fallecimientos, enfermedades, en fin. O sea, fue todo un proceso muy rico, humano, solidario, que yo creo que nos demuestra que estamos a tiempo de avanzar todavía desde las mejores características humanas que poseemos. ¿Qué pasó en el monitoreo mundial? Bueno, participaron 116 países, equipos voluntarios de esos países, se analizaron más de 50.000 noticias, personas en las noticias, reportajes, quién reportea, y dentro de los indicadores se analiza los roles también de las personas que están en las noticias, la función en la noticia, el número de mujeres y de hombres y varios datos más. Ustedes pueden encontrar el informe completo que se encuentra en secciones, el mundial, el regional para cada una de las regiones del mundo, en nuestro caso es el informe regional para América Latina. Y también tenemos informe por país. Entonces, los países de Latinoamérica que participamos fuimos 15 y entiendo que varios países de aquí tendrán su informe de monitoreo también. ¿Qué pasó en el global? El 25% de mujeres como sujetos y fuentes de las noticias, siendo que somos la población 50-50 casi, en más o menos, mujeres y hombres. En las noticias las mujeres aparecemos solamente un 25%. Como les comentaba, personas de pueblos originarios o tribales, solamente un 3%. Noticias sobre COVID-19, el 25%, y esta pregunta se introdujo en este monitoreo porque sabíamos que iba a pasar eso, que un gran peso de las noticias continuaban siendo sobre COVID. Y de esas noticias analizadas, solamente el 27% de mujeres aparecieron como especialistas en temas de salud. Sigamos, por favor. Mujeres al cuidado de la casa, el 70%. Mujeres reporteras, el 40%. En el tema de periodismo se ha avanzado mucho desde el primer monitoreo mundial. Había muchas menos mujeres periodistas en los primeros monitoreos y ahora hay un avance importante. No se llega todavía a la paridad, pero sí reconocemos ese avance importante. Un tema que llama la atención, en las noticias las personas mayores de 80 años casi no aparecen. Es como si desaparecieran de la vida de las noticias. El 3%. En el caso de Latinoamérica, las mujeres en el rango mayor de 65 años son prácticamente invisibles, aparecen solamente el 2% en el caso de Latinoamérica. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres jóvenes estamos en las noticias, me incluyo en las jóvenes, las mujeres entre menos de 55 años todavía estamos en las noticias, pasa los 55 años y empezamos a bajar, cuando los hombres todavía aparecen. Es como que las canas en los hombres son de prestigio, pero en las mujeres hay que taparles, entonces nos venden los productos para taparnos las canas también. Las mujeres en función de expertas o de especialistas solamente el 24%. Sigamos, por favor. El detalle de los rangos de edad, ¿no? Las mujeres en Latinoamérica, el 3% del total en el rango de edad entre 65 a 79 años y los hombres el 15% del total, una diferencia bastante importante. Sigamos, por favor.
Las mujeres en rol de personas de gobierno, políticas, como les comentaba hace un momento, el 18%, mujeres en rol de deportes, el 14%, mujeres como comerciantes, artesanas, 21%, y mujeres en roles de salud, auxiliar, trabajo social, ahí sí que sube, ahí sí es el 47%. Y claro, en el COVID aparecían las enfermeras, las que cuidaban, todo. Pero los médicos, los expertos, los analistas fueron los hombres. La siguiente, por favor. Y aquí estamos, los hombres en rol de agricultura, minería, pesca, 86%, los hombres en rol científico, técnico, experto, 90%, hombres en rol de personas de gobierno, políticos, ministros, voceros, 82%, en rol de ejecutivos y gerencias, del 84%. Sigamos, por favor. Así es que, según el último informe mundial y con el análisis en proyección que se viene haciendo desde el informe 1 del Monitoreo Mundial de Medios en el 95, hacen falta 72 años para alcanzar la igualdad, y es solamente una igualdad numérica, porque luego viene todo el manejo del discurso, que no necesariamente el hecho de que sean mujeres reporteras quiere decir que incorporen una visión de derechos, una visión de género en sus reportajes. Sí es diferente, es decir, cuando las mujeres son periodistas hay un mayor abordaje de noticias con respecto a alguna problemática particular de las mujeres, pero no necesariamente un enfoque de análisis desde los derechos. Entonces, el Monitoreo Mundial de Medios nos deja retos y, como les decía, ustedes pueden encontrar el informe completo en el sitio Who Makes the News, que es el sitio de la presentación del GMMP, el Monitoreo Mundial de Medios. Y la otra experiencia que les quería comentar muy rápidamente es la experiencia que tenemos en Cuenca con el Observatorio Ciudadano de la Comunicación, en donde desde el año 2004 venimos desarrollando lo que se conoce como el Salón de la Comunicación. En el salón presentamos una muestra de publicidades que se analizan año a año, analizamos alrededor de 500 publicidades cada año, y en el salón se presenta una muestra de aproximadamente 30 publicidades, formato gráfico, formato video, formato audio. Le hemos tenido que llamar así justamente por las nuevas tecnologías, porque ahora en la radio vamos a encontrar publicidades gráficas, porque ahora en la prensa vamos a encontrar también publicidades en video, si es que el medio ya se hizo digital y ahora está todo ya mezclado. Entonces, antes era publicidad de prensa, de radio y de televisión. Después se amplió, pusimos también publicidad de las vallas, de las avenidas grandes. Y ahora entonces es formato gráfico, y en formato gráfico igual puede aparecer cualquier medio, formato radio, formato televisión. ¿Qué se hace en el Salón de la Comunicación? Las personas observan la muestra de publicidades y reciben un mini taller que le llamamos de alfabetización mediática desde la perspectiva de género. Y luego dan su voto por la publicidad que consideran más sexista y la menos sexista. Al final contabilizamos y enviamos cartas a las agencias de publicidad que produjeron las publicidades sexistas, explicándoles por qué es sexista y cómo influye eso en la estadística. Y también felicitamos y con mucho énfasis a las personas que produjeron los mejores mensajes. ¿En qué nos basamos? La siguiente, por favor. En el artículo 19 de la Constitución del Ecuador, en donde se regula la difusión, la producción y difusión de mensajes que discriminan. Se prohíbe exactamente, dice la Constitución, la emisión de publicidad que induzca la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. Así es que con base en esta normativa, enviamos cartas, incluso hemos iniciado algunos procesos con la Defensoría del Pueblo para hacer capacitación a los equipos de producción publicitaria en el marco del artículo 19 y con énfasis en los derechos y en la normativa internacional, la CEDAW, la Plataforma de Acción de Beijing, y en este momento también los ODS en su objetivo de desarrollo 5 para el empoderamiento de las mujeres y la igualdad. Son experiencias diferentes. La de la UAC busca una incidencia amplia en la producción de mensajes en los medios de comunicación, con presión a través de los hallazgos y de los insumos que brinda el monitoreo, y también obviamente se fortalecen los procesos de alfabetización mediática y de incidencia. Y luego la UAC, el informe mundial de la UAC es ahora reconocido ya por las Naciones Unidas, por ONU Mujeres, y por la CSW, que es la mayor conferencia de las mujeres que se realiza cada año, en donde los informes de avance frente al monitoreo mundial de medios son recogidos y nos sirven para ir presionando a los estados para garantizar los derechos a la comunicación en el marco de la diversidad y de la perspectiva de género, tomando en cuenta la situación de desigualdad. En el caso del Salón de la Comunicación, lo que produce, lo que fomenta es un término que nosotros le hemos ido acogiendo cada vez con más fuerza y es el de la autorregulación.
en donde las personas aprenden a relacionarse de diferente manera con los medios de comunicación. Nos han dicho en el Salón de la Comunicación que generalmente no le toman atención a las publicidades, que generalmente o bajan el volumen o se ponen a hacer otra cosa, el rato de las publicidades. Pero este rato las publicidades están hasta en la sopa. Abrimos nuestras redes y hay publicidad. En todo lado están las publicidades, en los medios digitales y obviamente en los otros medios. En la prensa como que van disminuyendo, pero en los medios digitales son cada vez más frecuentes. Así es que lo que dice el Salón de la Comunicación es alerta, alerta. No podemos seguir recibiendo ese tipo de mensajes así, como si no pasara nada. No son mensajes inofensivos. Allí está la violencia simbólica. Entonces, lo que propiciamos es que se genere conversación alrededor de los mensajes y que se genere una interacción con quienes producen los mensajes. Y ahora a través de las redes es totalmente factible. Escribir y decir su publicidad me parece ofensiva, escribir y decir no estoy de acuerdo, está discriminando, campaña de no consumo. Muchas cosas ahora se pueden hacer a través de las redes, a través de la autorregulación y por supuesto también frente a los medios tradicionales. Y para ir ya hacia la última parte, la siguiente por favor, algunas propuestas de cómo cambiar esta narrativa para aportar a la igualdad. Y como les decía, las propuestas son para todo tipo de medios. El monitoreo mundial se realiza sobre medios públicos, privados, comunitarios, se intenta que sea lo más representativo de los medios que están viéndose en ese momento en el país. Y las bandas son amplias, es decir, que en cada país se pueden analizar entre 15 a 20 medios de comunicación, combinando todos los formatos. Desde el monitoreo número 5 se introdujeron también noticias en Twitter y noticias en portales digitales. Se venía haciendo pruebas ya desde el 4º monitoreo y ahora con fuerza se incluyeron también los 2 medios. Así es que las propuestas, digamos que engloban todos los medios. Vamos a la siguiente, por favor. La primera cosa es que frente a los estereotipos necesitamos ver a mujeres y a hombres diversos, diversos en etnias, diversos en edades, diversos en lugares, diversos en profesiones, diversos en personalidades, en formas de ser, en lo que quieren ser. Mujeres diversas en profesiones y con variadas responsabilidades fuera de la casa. Ahí hay que poner el énfasis, las mujeres necesitan estar fuera de la casa. Y generar la corresponsabilidad, y eso podemos hacerlo perfectamente desde los mensajes de los medios, mostrando hombres también en la casa, cuidando a los hijos y a las hijas, preparando la comida, actuando con sensibilidad, con ternura, hombres que protegen. En un mundo, en una sociedad en donde la violencia está con cifras tan altas, en donde los femicidios en América Latina ocurren todos los días, en el Ecuador se da un femicidio cada prácticamente 2 días, necesitamos preparar a los hombres para la ternura, no podemos seguirles educando con armas, con juegos de competencia, con juegos de guerras. Necesitamos preparar a los hombres para la ternura, para la sensibilidad, y eso podemos encontrar en nuevos medios de comunicación, en nuevas narrativas de comunicación. La siguiente, por favor. Podemos presentar a mujeres anunciando vehículos, comprando, manejando, siendo mecánicas, ingenieras. Ahora muchas mujeres manejamos, necesitamos habilidades para complementar la manejada. No podemos depender y entonces necesitamos ver en los medios que las mujeres podemos solventar todas esas necesidades. Mujeres expertas en todos los ámbitos siendo entrevistadas sobre ciencia, sobre economía, sobre política, sobre todo. Mujeres sin estereotipos en los programas de entretenimiento, en los programas deportivos. Hago énfasis en esto de siendo entrevistadas en todos los ámbitos, porque en general las vocerías que acuden a los medios de comunicación en ciertos temas son principalmente de hombres. A pesar de que hay mujeres científicas, en el Ecuador hay una red de mujeres científicas. Y sin embargo, cuando se trata de temas relacionados con el cambio climático, con COVID, con todos estos temas, están los hombres como voceros, como expertos hablando, y las mujeres en sus propios espacios. Había un tiempo en el que Zoom presentaba, algunas organizaciones de mujeres se dedicaron a presentar como ciertos temas de las videoconferencias, de estos webinarios que se hacían, estaban solo hombres. Y los temas específicos de las mujeres eran los organizados desde el movimiento feminista, pero no los convocados desde otros espacios. Entonces, buscar esa representación es clave. Noticias durante la época electoral, que también se han hecho monitoreos, que den la voz a las mujeres candidatas, que interpelen a los partidos políticos y movimientos sobre la ley de cuotas. Porque el medio de comunicación no puede decir, es que no entrevisto a las mujeres porque no son candidatas. Necesita entrevistarle al partido y de preguntar por qué no cumplió la ley de cuotas. Necesitamos que los medios interpelen sobre la aplicación de la normativa. No sacamos nada con constituciones bellas, con normas perfectas, si es que en la práctica no se aplican.
Y necesitamos también que los medios analicen el tema de violencia política. Regresemos un momentito. Y por otro lado, en las noticias de violencia, incorporar los términos adecuados, no culpar a las víctimas, no justificar al agresor. Noticias que hagan referencia a la normativa. En el Ecuador hay la normativa frente a femicidio en el Código Integral Penal. Noticias que den seguimiento y que investiguen sobre el tema. No solamente el boom, estamos en la época en donde la noticia se infla en un día y al día siguiente pasa de moda. Necesitamos medios que den seguimiento. Sigamos, por favor. Construir una nueva narrativa entonces flexible, creativa, respetuosa, transformar los estereotipos hacia nuevos ideales para mujeres y para hombres, ideales que aporten para una sociedad de respeto, de solidaridad, de libertad. Proponer mensajes y contenidos que inviten a la empatía, al apoyo mutuo, a la valoración de la diversidad. He hablado básicamente de los estereotipos frente a las mujeres, existen muchos estereotipos en los medios también frente a la población LGBTI, frente a la población indígena, frente a la población afro. No pueden seguir apareciendo en los medios las mujeres afro solamente cuando están al servicio de, o las mujeres deportistas. Eso nuevamente afinca estereotipos. Entonces, la valoración completa de la diversidad, la corresponsabilidad para los cuidados, el empoderamiento. La siguiente, por favor. Es necesario también abrir espacios de formación, de diálogo sobre los mensajes en los medios para este tema de la autorregulación que planteaba, continuar en los manuales, en los códigos de ética, en las guías de periodismo libre de discriminación. Los medios de comunicación continúan siendo una oportunidad enorme para aportar a la igualdad. La siguiente, por favor. Así es que todo ese discurso en los medios, lo que se ve, lo que no se ve, lo que se dice, lo que no se dice, a quién se presenta, a quién no se presenta, cómo se presenta, en dónde se presenta, todo eso importa para construir una narrativa que de verdad aporte al ejercicio de los derechos humanos. Siguiente, por favor. La base de la comunicación es construir en comunidad. Para construir en comunidad necesitamos estar todas las personas que formamos parte de esa comunidad, comunidades en las que mujeres y hombres podamos acceder en plenas oportunidades, en igualdad de condiciones para el ejercicio de nuestra libertad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Con qué bonita reflexión nos deja. Creo que es responsabilidad de todos, de todas las que estamos acá, de todes, comenzar a hablar de esas diversidades y cómo hacemos que nuestros medios de comunicación estén abordando estas noticias de las realidades que estamos enfrentando. Por ejemplo, pondré el caso en Honduras. Medios de comunicación todavía se niegan a ponerle presidenta a la señora Xiomara Castro cuando la ciudadanía salió a votar y colocó a una mujer luego de 67 años. Pues los medios insisten en colocar titulares donde dice el presidente Xiomara Castro. Entonces todavía con estas situaciones nos estamos enfrentando los medios de comunicación. Entramos a esta interacción, preguntas, también comentarios que queramos compartir hoy con Sandra, que justamente nos habla de ese tratamiento que tenemos que hacer para construir nuevas narrativas con enfoque de género. Por allá vamos a tener la misma dinámica, 3 intervenciones, retornamos el micrófono a Sandra, nos ayudan con nombre, organización y país. Comenzamos. Buenos días, soy Cecilia Viteri del Contrato Social por Educación de Ecuador. Bueno, primero quería felicitar a LER porque 50 años no es pelo de cochino, como se suele decir. O sea, 50 años supone una trayectoria muy grande y yo diría, entre muchos logros de posicionamiento político, de relación con los sectores populares, un logro es sobrevivir en estas condiciones y en este mundo. Eso primero. Segundo, felicitaciones a Sandra, qué linda exposición que me surgió muchas inquietudes. Tengo una pregunta y 2 comentarios. La pregunta es, cuando Sandra y su red Gama mandan las comunicaciones a los medios, ¿qué respuesta ha tenido? Si es que han notado modificaciones. Esa es la pregunta. Y 2 comentarios. El uno es que veo una corriente fuerte y recién en una reunión de una red de mujeres en las que formo parte, una corriente fuerte de novelas turcas en los países de América Latina,
novelas violentísimas, o sea, que la mujer sigue siendo no solo objeto, es ya un casi infrahumano en este siglo XXI. Ya sabemos toda la política turca, en fin, pero digo, algo hay que hacer. Y me sorprendió mucho porque una de las colegas bolivianas dijo en esa red que ellas habían impedido que una novela que se llama Esposa Joven, qué horror, que es una guaguita, creo que de 13 años, le obligaron a casarse, habían impedido que se pase. Entonces digo, son logros también, ¿no? Y el segundo comentario es que nosotros hicimos una investigación con docentes. Ustedes saben que en el país, en Ecuador, no sé si en otros países, el 75% o más, hasta el 80% son mujeres, ¿no es cierto? Entonces realmente son las maestras, ¿no? Y además voy a las consecuencias de la pandemia y la importancia de la comunicación, y dejo como un granito de arena para la asamblea de ALER. Las consecuencias no solo económicas, en fin, en todo este ámbito material, sino las consecuencias emocionales en las profesoras en la época de pandemia. No me voy a toda la población de mujeres, me concreto a docentes, porque tuvieron que ser no solo el sostén económico de sus familias, porque se quedaron en casa, entonces todas las labores domésticas tuvieron que asumirlas, sino una serie de estrés porque tuvieron que ser un sostén adicional en sus comunidades. Hicimos una serie documental donde, sin decir que queríamos incorporar la perspectiva de género, está presente absolutamente en toda esa serie, que son 10 programas de radio de distintas radios del país y de Farco. Y cuando se abre la puerta de la conformación de los primeros ministerios de las mujeres en las provincias y a nivel nacional, también allí Farco y también ALER, porque estuvo María también participando, María Cianci, y estuvo Marita Mata, fue uno de los primeros ámbitos de formación en perspectiva de género para todos los medios, no solamente para los comunitarios. Es decir que el movimiento, o sea, no tenemos, y eso es un movimiento también juvenil. Entonces yo no creo que las radios tengamos que ir a enseñarles o abrir esas, sino ser permeables y estar dispuestos a participar de esos movimientos de transformación que ya se están dando en las juventudes y se están dando en distintos ámbitos en nuestros países, ¿no? Así que bueno, contarles esto y cómo lo estamos viviendo en Argentina. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias, Lorenzo Vargas de la UAC. Antes que nada, un saludo también a Gerardo y agradecimiento por la exposición de la trayectoria de ALER. Y la pregunta es más para Sandra acerca de, pues teniendo en cuenta que Gama coordina no solamente en el Ecuador el GMMP, sino también a nivel de América Latina. Si has visto tendencias, digamos, por países o por regiones, digamos, en la zona andina versus, no sé, Centroamérica, México, el Cono Sur. Y un poco también la pregunta que hacía la compañera acerca de mejores prácticas a la hora de entrar en contacto con reporteros, con editores en medios, para lograr que hayan realmente cambios en las prácticas al interior de las salas de redacción. Gracias. Gracias. Con Sakirik Chiwech, Iwanogel, Leosko Warral, Lenubin, Lourdes Tzok, Kimpena Walja, Tzotla, Rech Pashil Kayala. Una buena mañana para cada uno de ustedes, compañeras y compañeros. Soy Lourdes Tzok del municipio de Nahualá, departamento de Sololá, Guatemala. Ahí están nuestros compañeros, ahí estamos sentados. Pues quiero felicitar a Sandra por ese tema que nos planteó. Y también, pues, ¿qué estrategias podemos ya utilizar como medio de comunicación? Sabemos que somos un medio bastante, no solo somos un medio, sino que somos bastantes participando en la asamblea de ALER. ¿Qué estrategias se puede ya implementar en nuestras emisoras para que también llegue la información a las comunidades y especialmente para las compañeras mujeres? Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Con esto cerraríamos este ciclo y con el reto, Sandra, de intentar, ¿verdad?, en un comentario que no se extienda tanto, porque estamos ya contra tiempo, responder a estas interrogantes que hemos tenido esta mañana. Bueno, muchas gracias. Vamos a intentar. A ver, lo primero, ¿qué se hace? ¿Qué hacen las agencias? ¿Qué hacen los medios cuando reciben una carta desde el Observatorio de Cuenca? Debo contarles, el observatorio está formado por 11 instituciones: el municipio, la prefectura, Defensoría del Pueblo, Asociación de Derechos Humanos, Redes de Prevención de Violencia, el Cabildo por las Mujeres, la Unión Nacional de Periodistas, el Colegio de Periodistas de la SUAY y el Consejo de Protección de Derechos, y los 2 mecanismos de género, tanto de la prefectura como del municipio, y Gama. Entonces, la carta que llega a nombre del observatorio llega con el respaldo de 11 instituciones. Luego la carta llega también con el respaldo de a veces 5.000 votos. El Salón de la Comunicación se dirige principalmente a jóvenes, y juntando con la pregunta también con respecto a los jóvenes y a las jóvenes. Los talleres de lectura crítica los hacemos en los colegios. Así es que con todo ese respaldo llega la carta a las agencias. Al principio sí nos amenazaron, nos dijeron que estamos atentando contra la imagen de la empresa, que nos van a demandar por daños a la moral y que nos van a demandar por perjuicios. Entonces, lo que nosotros hicimos fue mandarles nuevamente la carta con las 11 instituciones y decirles: aquí están las 11 instituciones y ahí están los números de votos, ustedes decidan a quién dirigir el juicio. Entonces, más bien decidieron venir a conversar y saber de qué se trata un poco, para ver en qué terreno estábamos. Ha habido de todo, algunas respuestas positivas, algunas respuestas asustadas. Yo creo que la mayor parte, sobre todo las de los premios, son respuestas que se comprometen más. Nunca sabe una agencia que va a estar en el Salón de la Comunicación, eso lo decide nuestra propia base de datos con sus fórmulas, selecciona las publicidades. Y luego la agencia se entera ya cuando se le entrega la carta, cuando está el salón vigente puesto al público. Les invito a que lo visiten, de hecho está vigente hasta el 30 de abril en la página gamaecuador.org. Y ahí pueden ver la muestra de las publicidades y los formularios de votación. Entonces la agencia se entera en ese momento y tenemos un premio propio que se creó a partir del observatorio, que es una presea que entrega el Consejo Cantonal, se llama Presea Dolores J. Torres, en honor a la primera educadora laica en Cuenca. Y este premio se ha entregado durante ya las 17 ediciones del Salón, y las agencias que han recibido el premio, en una entrevista que les hicimos con ocasión del 15 aniversario del Salón, nos decían que su producción publicitaria ya no es la misma. O sea, hay un antes y un después entre el premio. Pues no sabían que estaban con su publicidad quizás aportando a una cosa específica para el ejercicio de los derechos de las mujeres, no sabían que estaban transgrediendo un estereotipo, habían creado sin pensar demasiado, y cuando les llega el premio dicen: o sea, lo que estamos haciendo está bien, entonces hay que seguir en eso, y sobre todo ahora que tenemos el premio ya no podemos retroceder, entonces cuidan mucho su producción publicitaria. Luego tenemos un premio propio también que se entrega al diseñador o diseñadora que hizo la publicidad. No se entrega a la agencia porque muchas veces las agencias grandes manejan varias marcas y a veces la misma agencia tiene publicidad sexista y tiene publicidad inclusiva. Y les cuento, en alguna ocasión, cuando les invitamos a las agencias a recibir el premio, vino el representante de una agencia que ganaba un premio pero que también iba a recibir una sanción. Y cuando leímos la carta de la sanción en el evento, él en ese momento no dijo nada, pero después del premio nos dijo: ahora entiendo por qué en Cuenca nuestro producto no se está vendiendo bien. Entonces les pega en el bolsillo, que es donde más les duele, a las empresas sobre todo. Y se dan cuenta que vender su producto cuando hay alguien que les está observando no es tan simple como coger la primera imagen que se les ocurre, que si es una mujer va a licor, que si es un licor va a la publicidad de mujer, que si es un neumático. O sea, esos lugares comunes ya no son tan usados. En Cuenca ha cambiado, las publicidades en las vallas ya no tienen mujeres como objetos sexuales, yo creo que en Cuenca está erradicado y espero que así continúe. Las publicidades de objeto decorativo se mantienen, las que más nos parece que son duras de mover son las de la mujer como madre, como ama de casa.
Es como que las mujeres naciéramos enchufadas a la lavadora, a la cocina y todo eso. Y es duro porque es muy lógico decir, sí, la publicidad de mujer como objeto sexual es abusiva, pero la de la madre, pero sí es toda ternura, sí es toda sacrificio, y el Día de la Madre existe y todo. ¿Por qué se niegan a ese tipo de publicidades? Y no es que nos neguemos a ese tipo de publicidades, la pregunta es ¿por qué no estamos mujeres y hombres allí? Si es una actividad para la vida. Entonces, ha habido de todo, respondiendo, pero ha habido cambios también, ha habido empresas que aceptaron formar parte de procesos de capacitación. Logramos bajar algunas publicidades del aire en todos estos años, algunas muy ofensivas, con base en los votos de la gente, con base en la Constitución, se lograron retirar, y las agencias de publicidad, algunas, sobre todo las que están más enteradas del proceso, tienen cuidado y saben que se les está viendo. Y yo creo que en las redes también la autorregulación ha funcionado. Muchos estudiantes que estaban de 14, 15 años, hace 17 años ahora, dicen, yo desde esa vez no veo las publicidades de la misma manera. Y entonces, cuando ven algo que llama la atención, enseguidita protestan en las redes. Y se bajan más rápido que antes, ahora. Hay ciertas publicidades que definitivamente en las redes ya no se aceptan, al menos en el caso de Cuenca y de agencias conocidas más cercanas, digamos. Ya con medios internacionales y con campañas que son latinoamericanas, muchas veces se envía la carta con la esperanza de que la reciban, pero es más difícil y generalmente no hemos tenido respuesta. Ahí más bien el tema de la autorregulación, bajar el rating, bajar el consumo, cualquier medida de autorregulación. Para complementar con el tema de los jóvenes, yo me permitiría reflexionar ahí un poco que el tema de que estén con mayor conexión no significa necesariamente que estén conectados, es decir, a mayor conexión, mayor desconexión también. ¿Desconexión de qué? De la vida, de los procesos sociales, de la conversación. No, muchas veces vemos a los jóvenes que están todos con el dispositivo y no están conversando entre ellos, están a veces escribiéndose mensajes entre ellos, hablando mal de la otra persona que está ahí al lado tal vez, pero mensajes en teléfono cuando están ahí en vivo y en directo. Entonces, conectados pero desconectados. Así es que recuperar la conexión capaz que se podría lograr, sí, con procesos educativos, con procesos como los que ha compartido la compañera de Argentina, pero también yo creo, recientemente leí algún estudio en donde decía que estos dueños y técnicos de Silicon Valley, y hablo en masculino porque eran hombres los que eran entrevistados, no les permiten a los hijos usar tecnología. Y les envían a los hijos a estos colegios activos, de educación activa, en donde es prohibido el uso de la tecnología. Así es que algo saben. Porque los propios creadores de todos estos equipos no les permiten a sus hijos educarse con esos equipos. Así es que yo todavía veo probable, necesario sobre todo, campañas de abstinencia frente a las redes, frente a los dispositivos, tiempos de abstinencia, espacios, reglas, espacios, no sé. En nuestra oficina a veces cuando estamos tomando un cafecito en la media mañana tenemos la regla de que no estamos con dispositivos, o sea, vamos a estar conversando, dejamos los dispositivos al lado. Y al principio nos poníamos multas y entonces teníamos un fondo común, un chanchito ahí, en donde íbamos acumulando y después nos íbamos a comer alguna cosa rica en algún lado con ese fondo, hasta crear el hábito, porque todo se trata de crear hábito. Entonces puede sonar difícil, pero yo no creo que sea imposible estas campañas de abstinencia frente a las redes, porque generan también, aparte de la adicción mismo a la tecnología, yo creo que pueden generar adicción a la sangre, adicción a la violencia, adicción a todo ese tipo de cosas que no son tan adecuadas, no son nada adecuadas en realidad. Bueno, en cuanto al monitoreo de medios para América Latina, América Latina bajó un poco este año. Habíamos alcanzado la representación del 29% en el quinto monitoreo de medios, 29% de mujeres, y para este año bajamos a 26%. Todavía estamos con un punto sobre el promedio mundial, pero bajamos. Y en alguna medida analizábamos que puede deberse a que bajó todo el auge de la ley de cuotas, que fue como alcanzar la paridad, pero después vinieron todas las trampas de que ya no están encabezando las listas, de que en listas impares no importa que encabecen hombres, y algunas situaciones que se dieron en varios países de América Latina y se cambió la conformación. Y generalmente son las mujeres políticas las que están en los medios de comunicación. Entonces eso hizo que baje la representación. Si bien en Latinoamérica es alto todavía el nivel de participación de mujeres en el tema de política y gobierno,
Sin embargo, el nivel global de representación bajó. Otro elemento que en América Latina sí está sobre la media mundial es el tema de mujeres y expertas. En América Latina está 2 o 3 puntos, me parece, sobre el promedio mundial el tema de mujeres y expertas. Y sí, el tema de los pueblos originarios en América Latina fue analizado por varios países, ¿no? Porque la conformación de los pueblos originarios de la población indígena, afrodescendiente, afroamericana, es alta en América Latina. En algunos países llega al 30%, al 20%. En el caso del Ecuador, oficialmente llega al 8, al 10%. Y la representación de un 3% no le hace honor. Entonces ese fue uno de los temas que analizamos con fuerza con los resultados de América Latina. Otro tema que se incluyó como pregunta especial en América Latina fue el tema de si es que las personas que hablan representan a grupos antiderechos. En algunos países sí se vio esa representación, pero vimos que no están tanto en los medios tradicionales cuanto en los medios digitales. Aparecían más en Twitter o en medios digitales, en medios en periódicos digitales, digamos, en noticieros digitales. Pero en los medios tradicionales no se da esa aparición con mucha fuerza todavía, lo que nos da esperanza de poder armar estrategias frente al discurso de estos grupos en América Latina. Quizás eso así a manera de pincelada y más bien invitarles a que revisen el informe de monitoreo de América Latina que está en el mismo sitio Who Makes the News. Creo que, sobre las estrategias de incorporación, bueno, hablé de algunas, pero claro, la incorporación de las mujeres tiene que ser en todos los temas, tal como nos plantea la compañera Cristina, tiene que ser en todos los ámbitos. Hemos subido en el ámbito de reportería, hemos subido como presentadoras también de noticias. Es necesario estar en los ámbitos técnicos, es necesario estar en los ámbitos directivos, en los ámbitos editoriales. No ha subido importantemente la presencia de mujeres. Así es que yo creo que es importante jalarnos esa representación que tenemos en la academia como estudiantes hacia los niveles directivos, porque acordémonos que en la academia también, si bien somos la mayor parte de estudiantes mujeres, todavía el nivel directivo sigue siendo mayoritariamente masculino y lo mismo ocurre ya en los ámbitos profesionales, es como que se lleva hasta el nivel de representación estamos, pero luego hacia niveles directivos está el techo de cristal. Entonces la representación cruza por temas de paridad en todos los espacios, desde los familiares, desde los educativos y luego ya hacia la conformación de nuestros medios. Y también el tema de los temas que analizamos mujeres y hombres. Si es que son temas del costo de la vida, de que falta el gas, de que hay inundaciones, ahí estamos las mujeres para entrevistar y para que nos entrevisten. Pero como decía, los temas todavía duros, los económicos, los políticos, continúan siendo expresados a través de los medios con vocerías y con experticias de hombres. Entonces necesitamos democratizar esos medios desde la conformación y la diversidad poblacional de nuestra realidad, no de otra, de la nuestra. Hasta ahí dejaría yo y tal vez Gerardo quiere complementar con algunas de las preguntas que le hicieron también. No, agradecerle, Sandra, por estos minutos, muy buen cierre. Ojalá que las mujeres no faltemos desde las diversidades, pero también en esta lucha por la reivindicación de derechos. Despedimos a Sandra y a Gerardo. Muchas gracias.